Dentro de las variables aleatorias continuas se hace especialmente énfasis en el estudio de las llamadas distribuciones de tipo absolutamente continuo. Vamos a ver cuál es la definición de este tipo de variables aleatorias. Entonces vamos a decir que una variable aleatoria real x es absolutamente continua si y solamente si existe una función no negativa e integrable f de tal manera que la función de distribución de la variable aleatoria x es igual a la integral de menos infinito a x de esta función ft de t, y esto para x en los reales. Esta función f se acostumbra a llamar, se llama función de densidad de probabilidad de la variable aleatoria x. Función de densidad de probabilidad de la variable aleatoria x. Si no hay lugar a confusión, se escribe simplemente f, y si se quiere hacer énfasis de que es la función de densidad de la variable aleatoria x, se coloca como su índice x. Una primera observación que podemos hacer acerca de esta función es la siguiente. Puesto que la variable aleatoria x toma valores en los reales, entonces la probabilidad de que x pertenezca a los reales pues va a ser igual a 1. Pero esto va a ser igual a la integral de menos infinito a infinito de la función de densidad de esa variable aleatoria. Y entonces lo que estaríamos diciendo es que la función f satisface la condición de que la integral de menos infinito a infinito es igual a 1. Por otra parte, nosotros sabemos que si a y b son números reales con a menor que b, entonces la probabilidad de que x sea mayor que a, menor o igual que b, pues va a ser el valor de la función de distribución de la variable aleatoria x en el punto b menos la función de distribución de la variable aleatoria x en el punto a. Pero esto pues sería igual a la integral de menos infinito a b de la función de densidad menos la integral de menos infinito a de la función de densidad de la variable aleatoria x. Y esto pues sencillamente nos está dando la integral entre a y b, ¿sí?, de la función de densidad. Ahora bien, como la variable aleatoria es de tipo continuo, entonces esta probabilidad coincide con la probabilidad de que x sea mayor o igual que a, menor o igual que b, ¿sí?, que x sea mayor o igual que a, estrictamente menor que b, y a la probabilidad de que x sea mayor que a y menor que b. Veamos un pequeño ejemplo. Supongamos que x es una variable aleatoria con función de densidad de probabilidad dada por f sub x de x igual a alfa por x al cuadrado si el x está entre menos 1 y 1 y 0 en otro caso. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a encontrar el valor de alfa. Vamos a ver a qué puede ser igual a alfa. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de escribir, la integral de menos infinito a infinito de esta función tiene que ser igual a 1. Y pues como la función se anula fuera el intervalo menos 1, 1, entonces esta integral va a ser igual a la integral de menos 1 a 1, ¿sí?, de alfa x al cuadrado de x. Esto es igual, entonces, a alfa x al cubo sobre 3 con x igual a menos 1, x igual a 1. Es decir, lo que estaríamos obteniendo sería que 1 es igual a alfa tercios factor de 1 menos 1, ¿no es cierto? Cubo, ¿sí? Y
esto nos estaría dando entonces 2 alfa tercios, es decir, que alfa, o sea, que alfa debe ser igual a 3 medios. Veamos ahora cuál es la función de distribución de esta variable aleatoria. Entonces, nosotros sabemos que f sub x de x es igual, sabemos que es la probabilidad de que x sea menor o igual que x, y esto va a ser igual, por ser esta una variable aleatoria de tipo absolutamente continuo, entonces la integral de menos infinito a x de la función de densidad, f de x t, 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 t. Entonces vamos a ver a qué es igual esta integral. Entonces eso depende de lo que sea, de cómo sea el x. Entonces tenemos la función de densidad se anula fuera del intervalo menos 1, 1. ¿Esto qué significa? Entonces tendríamos que esto es igual, esta integral, si la x es menor que menos 1, esta función de densidad vale 0. Entonces esta integral nos va a dar igual a 0 si el x es menor que menos 1. Si el x está entre 0 y entre menos 1 y 1, perdón, entonces si x está entre menos 1 y 1, entonces estaríamos calculando la integral desde menos infinito hasta ese punto, hasta ese x de f sub x de t de t. Pero de menos infinito a menos 1 la función de densidad vale 0. Y desde menos 1 hasta x la función de densidad vale 3 medios de x al cuadrado. Entonces esta integral nos va a dar sencillamente la integral desde 0, integral desde menos 1 a x de entonces 3 medios de t cuadrado de t. ¿Listo? Si el x es mayor o igual que 1, entonces ¿qué estaríamos obteniendo? Estaríamos obteniendo la integral desde menos infinito hasta ese punto de la función de densidad. Pero tenemos que la integral desde menos infinito hasta menos 1 es la integral de 0, más la integral desde menos 1 hasta 1 de esta función, que vamos a ver cuando tiene que dar 1, y para x mayor que 1, de nuevo la función de densidad vale 0, y entonces esa área bajo la curva también sería 0. Entonces esto nos va a dar 1 si x es mayor que 1. En otras palabras, lo que estaríamos obteniendo es 0 si x es menor que menos 1, nos estaría dando 3 medios de t cubo sobre 3 para t igual a menos 1 o t igual a x, ¿sí? Y esto si x está entre menos 1 y 1, y vale 1 si x es mayor que 1. En otras palabras, esto nos estaría dando entonces 0 si x es menor que menos 1, y estaría dando entonces x al cubo sobre 2 menos menos 1 al cubo sobre 2. Entonces nos daría más 1 medio. Entonces si x está entre menos 1 y 1, y vale 1 si x es mayor que 1. Finalmente, entonces vamos a mirar a qué es igual la probabilidad. Queremos calcular la probabilidad de que x esté. Entonces vamos a ver a qué es igual la probabilidad de que x esté entre menos 2 y 1 medio. Vamos a tratar de ver a qué es igual esa probabilidad. De acuerdo con lo que acabamos de mencionar, la probabilidad de que x esté entre menos 2 y 1 medio, pues va a ser igual a la integral de menos 2 a 1 medio de la función de densidad, ¿sí? De t. Pero como la función de densidad se anula para los x menores que menos 1, esta integral
se va a reducir a la integral de menos 1 a 1 medio, entonces nos quedaría de 3 medios de t cuadrado de t, y pues el resultado que nos dé esa integral es ese.